Mis padres estaban repartiendo boletos de Disney a todos los nietos, uno por uno, con ese ambiente de fiesta familiar. Cuando llegó el turno de mi hijo, mi papá miró el montón en su mano y dijo: «Creo que contamos mal». Todo empezó en lo que se suponía que era un momento alegre. Mis padres estaban repartiendo boletos para Disney entre los nietos, uno por uno, con ese ambiente típico de celebración familiar, risas, fotos y comentarios emocionados. Cuando llegó el turno de mi hijo, mi papá revisó los boletos que le quedaban en la mano y, con una sonrisa despreocupada, dijo algo como que al parecer habían contado mal. En vez de buscar una solución o siquiera detenerse a pensarlo, se rieron del supuesto error y decidieron darle los 2 boletos sobrantes a unos niños que ni siquiera conocíamos, unos pequeños que pasaban por ahí usando diademas de Mickey. Mi hijo se quedó inmóvil, mirando la escena sin entender del todo qué acababa de pasar. Yo tampoco reaccioné. Me quedé callada, observando cómo una pareja de desconocidos aceptaba los boletos con una sonrisa enorme y se alejaba feliz. Mi hijo seguía sosteniendo el vaso de limonada que yo le había comprado, apretándolo con fuerza, como si fuera lo único que todavía le pertenecía en ese momento. Leo tenía 7 años. No lloró, no reclamó, no dijo absolutamente nada. Solo bajó la mirada. Noté que su mano temblaba un poco y que el vaso vibraba con ese pequeño movimiento. Nadie pareció darse cuenta de su silencio. Yo sí lo vi. Vi que quería decir algo, que estaba intentando entender, pero sentí como la garganta se me cerraba y no fui capaz de hablar. A nuestro alrededor todo continuaba igual, risas, aplausos, comentarios emocionados, como si nada hubiera pasado. Más tarde, mi mamá me abrazó y me dijo que no me preocupara, que seguramente podrían conseguir otro boleto más adelante. Pero no lo dijo con convicción. Sonó más a excusa que a promesa. Pasé el resto de la tarde fingiendo que estaba bien. Ayudé a repartir servilletas, cuidé a los niños, sonreí en las fotos familiares. Hice todo lo que se esperaba de mí. Pero cada vez que veía a Leo sentado aparte, mirando cómo los demás jugaban y presumían sus boletos, sentía que algo dentro de mí se iba rompiendo poco a poco. De camino a casa, él me preguntó si podía ir al viaje usando el boleto de alguien más. Le expliqué que no funcionaba así. Dijo que no importaba, que Disney no era tan divertido de todos modos, pero su voz sonaba apagada, como si estuviera tratando de tranquilizarme a mí en lugar de expresar lo que sentía. Esa noche, mientras lo arropaba y le daba las buenas noches, entendí algo que me dolió más de lo que esperaba. No era la primera vez que mis padres lo hacían sentir menos. Siempre había sido así, solo que antes lo disimulaban mejor. Esta vez no y yo, una vez más, había elegido quedarme callada. Me quedé despierta durante horas mirando el techo, repasando cada detalle. Pensé en la sonrisa de mi papá cuando entregó los boletos a esos niños desconocidos, como si no hubiera ningún problema. Pensé también en cómo mi mamá había evitado mirarme después. Empecé a preguntarme si de verdad había sido un error o si simplemente no habían querido incluir a mi hijo. Al día siguiente, mi hermana subió una foto del anuncio familiar a Facebook. Aparecían todos los primos sosteniendo sus boletos, sonriendo de oreja a oreja. Leo no estaba en la imagen. Ni siquiera nos mencionaron. Leí los comentarios de mis tías diciendo cosas como que éramos una familia bendecida, que esos recuerdos serían inolvidables. Sentí una mezcla difícil de describir, rabia, tristeza y vergüenza, todo al mismo tiempo. Mi esposo, Daniel, intentó tranquilizarme. Me dijo que no le diera tanta importancia, que seguramente mis padres no se habían dado cuenta. Pero yo sí sabía que se habían dado cuenta. Y también sabía que no era la primera vez que hacían sentir invisible a nuestro hijo. Leo nunca volvió a hablar del viaje. Guardó su vaso de limonada en el escritorio de su habitación, como si fuera un recuerdo de algo que no terminaba de comprender. A veces lo sorprendía mirándolo en silencio antes de irse a dormir. Después de eso, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, gestos pequeños, miradas esquivas, silencios incómodos. Poco a poco fui entendiendo que lo ocurrido no tenía que ver solo con un error al contar boletos. Había algo más detrás de esa exclusión, algo más profundo. Y por primera vez decidí que necesitaba saber qué era. Durante los días siguientes intenté convencerme de que estaba exagerando, de que tal vez todo había sido un malentendido, que mis padres no actuaron con mala intención. Pero cada vez que veía a Leo más callado, más reservado, esa versión se venía abajo. El domingo siguiente fuimos a almorzar a casa de mis padres. Quería observarlos, ver si notaba incomodidad o alguna señal de arrepentimiento. Pero actuaron como si nada hubiera pasado. Mi mamá me recibió con su sonrisa habitual y me preguntó si quería café. Mi papá estaba en la sala viendo un partido, riendo con mi cuñado. Nadie mencionó los boletos. Nadie mencionó a Leo. Mi hermana Amanda llegó poco después con su hija Lily, que llevaba puesta una camiseta de Disney. Comentó, emocionada, que ya habían reservado el hotel y que sus hijos no paraban de hablar del viaje. Lo decía con un entusiasmo casi infantil. Yo me sentí fuera de lugar, como si no perteneciera a ese espacio. Leo se quedó a mi lado jugando con su Game Boy. Apenas le hablaron, y cuando lo hicieron fue solo para preguntarle si quería jugo. En un momento, mi mamá se acercó a él, le dio una palmadita en el hombro y le dijo que la próxima vez lo llevarían a algún lugar especial solo con los abuelos. Sonó vacío, sin intención real. De regreso a casa, Daniel me dijo que había notado algo extraño en la forma en que mis padres miraban a Leo. Dijo que percibió distancia, incomodidad, como si no supieran cómo tratarlo. No era la primera vez que lo mencionaba. Esa noche decidí revisar unas cajas viejas guardadas en el garaje. Tenía la sensación de que había algo en el pasado que yo no había querido ver. Desde que Leo nació, la relación de mi mamá con él siempre había sido rara, distante. Con los hijos de mi hermana era todo lo contrario, regalos constantes, fotos, abrazos, publicaciones. Con mi hijo, silencio. Encontré una caja con álbumes familiares.
En uno de ellos estaban las fotos del primer cumpleaños de Leo. Todos sonreían, menos mi mamá. En varias imágenes apenas lo sostenía, como si le incomodara hacerlo. Ver su expresión me dio un escalofrío. Más tarde llamé a Amanda. No lo tenía planeado, pero necesitaba respuestas. Contestó rápido, con su tono impaciente de siempre. Le pregunté directamente si sabía por qué nuestros padres trataban a Leo de esa manera. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que no era el momento para hablar de eso. Después colgó. Esa reacción solo confirmó lo que ya sospechaba, había algo que todos sabían menos yo. Al día siguiente, mi mamá me llamó. Dijo que había oído que yo estaba revisando cosas viejas. Su voz era fría, distante. Me pidió que dejara el pasado en paz, que no me obsesionara con cosas que no valían la pena, aunque nunca dijo exactamente a qué se refería. Esa llamada me dejó paralizada. Yo no recordaba haberle contado a nadie lo de las cajas. ¿Cómo lo sabía? Esa noche, mientras Leo dormía, le conté todo a Daniel. Me dijo que quizá debía dejarlo pasar, que no quería que esto afectara a nuestro hijo, pero yo ya no podía hacerlo. Había algo en la mirada de mi mamá que no me dejaba tranquila. Un par de días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía solo una cosa. Tu mamá no te dirá la verdad. Habla con Margaret. Y en ese momento supe que nada de esto era casual. Margaret era una mujer mayor que había sido vecina de mis padres durante toda mi infancia. Vivía justo enfrente de su casa, y aunque en otro tiempo fue cercana, llevaba años sin hablar con ella. Aún así, cuando recibí ese mensaje, no lo pensé demasiado. Le escribí de inmediato, casi por impulso. Esa misma tarde me respondió, y lo que dijo hizo que me temblaran las manos. Me escribió que había cosas que mi mamá había ocultado después del nacimiento de Leo, y que tal vez ya era momento de que yo supiera toda la verdad. Esa noche fue interminable. No logré dormir. Me quedé observando a mi hijo mientras dormía, tratando de imaginar qué podía ser tan grave como para justificar tantos años de frialdad, de distancia, de silencios incómodos. Y en medio de esa oscuridad entendí algo con una claridad dolorosa, esto no tenía nada que ver con boletos, ni con favoritismos, ni con descuidos. Lo que estaba pasando era mucho más profundo. Margaret me pidió que nos viéramos en una cafetería pequeña, cerca del barrio donde crecí. Era un lugar tranquilo, con olor a pan recién horneado y café fuerte. Llegué antes de la hora acordada, nerviosa, con las manos sudorosas y el estómago cerrado. No sabía exactamente qué iba a escuchar, pero dentro de mí algo ya se estaba preparando para recibir una verdad difícil. Cuando Margaret entró, me reconoció enseguida. Me abrazó con un cariño sincero que me desarmó. Me dijo que me parecía mucho a mi madre cuando era joven, aunque sin esa mirada dura que ella siempre tuvo. Después de unos minutos de conversación incómoda, decidí no darle más vueltas y le pregunté directamente qué era eso que yo necesitaba saber. Margaret respiró hondo antes de hablar. Me contó que cuando nació Leo hubo muchos rumores entre los vecinos. Dijo que mi mamá había desaparecido del hospital durante casi 2 días y que, cuando volvió, estaba alterada, fuera de sí. Según Margaret, mi mamá le había confesado una noche, borracha y llorando, que ese niño no debería haber nacido. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Le pedí que fuera más clara, que me explicara mejor. Margaret me dijo que no conocía todos los detalles, pero que recordaba muy bien que mi papá estaba furioso en esa época y que entre ellos hubo una discusión muy grave. Después de eso, según ella, mi mamá nunca volvió a hablar del tema. Salí de la cafetería en silencio, con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. No sabía si creerle o no, pero algo dentro de mí ya estaba en alerta. Al llegar a casa, fui directo a buscar documentos viejos. Entre papeles guardados encontré algo que me dejó sin aliento, el certificado de nacimiento de Leo. En el espacio donde figuraba el hospital aparecía un nombre distinto al que yo siempre había recordado. No era el hospital donde creía haber dado a luz. Llamé al número que figuraba ahí. Me dijeron que no había ningún registro a mi nombre en esa fecha, solo un ingreso con el apellido de mi madre. Me quedé sin palabras. Daniel intentó tranquilizarme, pero yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Algo no encajaba. ¿Por qué mi mamá había usado su nombre en lugar del mío? ¿Qué había pasado realmente el día que nació mi hijo? A la mañana siguiente fui a verla sin avisar. No quería darle tiempo para preparar una respuesta. Cuando llegué, estaba en el jardín regando las plantas. En cuanto me vio, su sonrisa desapareció. Le mostré el documento. Guardó silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego me pidió que pasara a la casa con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Nos sentamos en la cocina. Me sirvió café, aunque yo no podía ni tragar saliva. Le pregunté directamente si había ocurrido algo el día que nació Leo. No respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana, como si buscara las palabras. Finalmente dijo que hay cosas que una madre hace para proteger a sus hijas, incluso si eso hace que la odien. Le pedí que dejara de hablar en acertijos y que me dijera la verdad. Entonces, casi en un susurro, dijo que ese bebé no debería haber sido mío. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Le pedí que repitiera lo que había dicho. Fue entonces cuando soltó todo, dijo que el bebé que yo llevé a casa no era el mismo que había nacido, que hubo un error en el hospital, que alguien había cambiado las pulseras. Mi mente no podía procesarlo. Pensé que había perdido la razón, pero ella insistió. Dijo que mi hijo era hijo de otra mujer. Grité. No recuerdo exactamente qué dije. Solo sé que me levanté, tiré la taza al suelo y salí de la casa temblando. No podía seguir escuchando. Cuando regresé a casa, Daniel estaba en el sofá con Leo viendo caricaturas. Lo abracé tan fuerte que él me pidió que aflojara un poco. No podía mirarlo sin que las palabras de mi mamá me retumbaran en la cabeza. Esa noche no dormí.
Revisé fotos del hospital, correos antiguos, mensajes, cualquier cosa que pudiera darme respuestas. Poco a poco empecé a notar detalles que no cuadraban, los brazaletes, la habitación, la ropa del bebé. Nada coincidía del todo con mis recuerdos. Por primera vez dudé de todo. Sabía que no podía quedarme solo con la versión de mi madre. Necesitaba pruebas. Algo que confirmara si lo que decía era real o solo una crueldad más. Pero mientras más pensaba, más miedo me daba descubrir la verdad. Al día siguiente no fui a trabajar. Dejé a Leo en la escuela y me quedé dentro del auto durante un largo rato sin poder arrancar. La confesión de mi madre se repetía en mi cabeza una y otra vez, mezclándose con recuerdos del hospital, el llanto de un recién nacido, el olor a desinfectante. Todo se sentía contaminado. Llamé a Daniel y le conté exactamente lo que mi mamá había dicho. Guardó silencio unos segundos y luego me preguntó si creía que podía ser verdad. Le dije que no lo sabía. Él respondió que, si existía siquiera una mínima posibilidad, teníamos que confirmarlo, y que Leo no debía enterarse todavía. Esa tarde contacté al hospital donde, según el documento, había nacido mi hijo. Una enfermera me explicó que para acceder a los registros necesitaba una solicitud formal o una orden judicial. Colgué sintiéndome atrapada. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que miraba a Leo, sentía un nudo en el pecho. Si lo que mi madre decía era cierto, ¿qué significaba eso para nosotros? ¿Qué significaba para él? Seguí revisando todo. Encontré una carpeta con informes médicos de los primeros días. Varias hojas estaban firmadas por mi madre, no por mí. En una aparecía su letra inconfundible junto a una nota que decía, autorizo el alta del menor. Daniel la miró en silencio. Me preguntó si era posible que ella hubiera firmado porque yo estaba sedada o inconsciente, pero no lo recordaba. Apenas tenía imágenes borrosas de esa noche, como si alguien hubiera borrado partes de mi memoria. Volví a ver a Margaret y le conté lo que mi mamá había confesado. Su reacción no fue de sorpresa, sino de tristeza. Me dijo que ya lo sospechaba. Recordaba discusiones terribles entre mis padres en esa época. Según ella, mi mamá gritaba que todo se había salido de control y mi papá le pedía que no dijera nada. Cuando regresé a casa entendí que ya no podía seguir dudando. Si todo eso era cierto, había una mujer en algún lugar que tal vez nunca supo la verdad, y un niño, mi hijo, que podría no ser mío. Esa noche, mientras Leo dormía profundamente, Daniel me tomó la mano y me dijo algo que intentaba sostenernos a los dos, que pasara lo que pasara, nada iba a cambiar, que él seguiría siendo nuestro hijo, sin discusión. Yo asentí, pero por dentro sabía que algo ya se había quebrado. No era solo la duda, era la traición. La sensación de que mis propios padres me habían mentido durante años. Con eso no sabía cómo lidiar. Decidí hacer una prueba de ADN sin decirle a nadie. Todo en secreto. Pedí el kit por internet, uno discreto, y lo guardé en mi bolso como si fuera algo prohibido. Esperé al fin de semana. Una noche, mientras Leo dormía, tomé una muestra de su cepillo de dientes y la envié. En ese momento me sentí culpable, sucia, como si estuviera traicionándolo, aunque lo único que quería era protegerlo. Durante los días de espera, mi mamá volvió a llamarme. Esta vez su voz era firme, casi autoritaria. Me dijo que dejara de escarbar, que si seguía por ese camino iba a destruir a todos. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo repitió que no todo lo que se hace por amor se ve bien desde afuera. Colgué sin decir nada. No lloré. Simplemente sentí como algo dentro de mí se cerraba por completo. Una semana después llegó el correo del laboratorio. Tenía las manos temblando cuando lo abrí. Daniel estaba a mi lado, en silencio. El resultado decía que no existía coincidencia biológica entre nosotros. No sentí el golpe de inmediato. Fue como si el aire se congelara y el mundo siguiera girando sin mí. Daniel se quedó mirando la pantalla sin pronunciar una palabra. Yo me levanté, caminé hasta el pasillo y me apoyé contra la pared. Desde el cuarto se escuchaba a Leo riendo con su videojuego, completamente ajeno a todo. Mi cabeza gritaba que tenía que volver a enfrentar a mi madre, mirarla a los ojos y obligarla a decirme de dónde había salido el niño que yo había criado durante 7 años. No sentía miedo. Sentía rabia. Y esta vez no iba a quedarme callada. No dormí en toda la noche. Me quedé sentada en el suelo de la sala, con el correo abierto en la pantalla, leyendo una y otra vez las mismas palabras, como si al repetirlas algo pudiera cambiar. Pero no cambiaba. El resultado seguía ahí, frío, definitivo. Leo no era mi hijo biológico. Amaneció sin que me diera cuenta. Daniel preparó café y se quedó mirándome desde la cocina. Ninguno de los dos dijo nada. Sabíamos que ya no había vuelta atrás. Lo único que quedaba era entender qué había pasado realmente. Fui directo a la casa de mis padres. No avisé. Cuando mi mamá abrió la puerta, su expresión fue la de alguien que ya sabía por qué estaba ahí. Detrás de ella, mi papá estaba sentado en su sillón con el periódico, fingiendo normalidad. Les mostré el resultado en el celular. No dije una sola palabra. Mi mamá lo miró apenas unos segundos antes de sentarse. Mi papá suspiró y dijo que las cosas eran más complicadas de lo que yo pensaba. Le grité que no me mintieran más, que solo quería la verdad. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá le pidió que se calmara, pero ella lo interrumpió. Dijo que algo había pasado la noche en que nació Leo. Que sí, hubo un error en el hospital, y que ellos decidieron no decir nada. Según ella, me llevaron a otro hospital porque el primero no tenía camas disponibles. Ese mismo día nacieron 2 bebés con apellidos similares. Cuando se dieron cuenta del intercambio, ella dijo que ya no podían devolverlo, que el otro bebé ya no estaba disponible. Esa frase me heló la sangre. Le pregunté qué significaba eso. Mi mamá no respondió. Solo se cubrió la cara con las manos y dijo que lo había hecho para protegerme.
Entonces mi papá habló. Dijo que el otro bebé nació con complicaciones, que los padres demandaron al hospital y que todo se volvió un caos. Que mi mamá insistió en mantener silencio para no perderme a mí ni al niño. Les pregunté si los padres del otro bebé alguna vez supieron la verdad. Mi papá bajó la mirada. En ese momento entendí que no. Nunca lo supieron. Sentí náuseas. Les grité que eso no era protección, que era una mentira de 7 años, que me habían robado la oportunidad de conocer a mi verdadero hijo y que le habían robado a otra familia la posibilidad de tener al suyo. Salí de la casa sin mirar atrás. No podía soportar estar cerca de ellos. Desde el auto llamé al hospital. Expliqué la confusión, di los datos y mencioné el posible intercambio. Me dijeron que revisarían los registros antiguos, aunque advirtieron que después de tanto tiempo sería difícil rastrear el caso. Esa noche Daniel me abrazó sin decir una palabra. Yo no podía dejar de pensar en el otro niño, en la otra madre, en el dolor que debió sentir al perder a su hijo, mientras yo, sin saberlo, criaba al suyo. Miré a Leo dormido. Se veía tranquilo, completamente ajeno a la tormenta que se estaba formando. Pensé en la primera vez que me dijo mamá, en cómo buscaba mi mano cuando tenía miedo, en sus risas hasta quedarse sin aire. Nada de eso podía ser falso. Él seguía siendo mi hijo, sin importar lo que dijera un papel. Pero al mismo tiempo necesitaba saber dónde estaba el mío. Decidí que iba a encontrar a esa familia. No por venganza, sino porque no podía vivir sin conocer la verdad completa. Revisé los archivos del hospital y encontré un número de caso antiguo. Había una nota que mencionaba a una familia de apellido Carter, con una demanda por error neonatal. El caso estaba archivado. Esa misma noche envié un correo al abogado que aparecía en los documentos, pidiéndole información. No sabía qué iba a decir, pero tenía que intentarlo. Horas después recibí una respuesta automática con un número de contacto. El nombre me estremeció. Elena Carter. Sentí un escalofrío. Busqué su perfil público. Vi la foto de una mujer rubia, más o menos de mi edad, sosteniendo a un niño de 7 años. Tenía mis ojos. Me quedé mirando la imagen durante varios minutos, sin poder moverme. El niño sonreía con un diente chueco, igual al que yo tuve de niña. El mismo gesto al reírse. El mismo color de ojos. Sentí que el corazón se me apretaba tanto que me costaba respirar. Le mostré la foto a Daniel. Al principio no dijo nada. Luego murmuró que era idéntico a mí. Y lo era. No había duda. Pasé toda la noche revisando el perfil de Elena Carter. Su vida parecía perfecta, cumpleaños, paseos en bicicleta, viajes. Todo giraba alrededor de ese niño que yo no podía dejar de mirar. En una publicación mencionaba que vivían en Bulle, Colorado, a solo 4 horas de donde nosotros estábamos. A la mañana siguiente, Daniel insistió en que no podía ir sin antes hablar con un abogado. Dijo que había que hacerlo de manera legal, con pruebas y cuidado. Pero yo no podía esperar. No después de ver esa foto. Le prometí que solo iría a mirar, que no diría nada, que no haría nada. Mentí. Conduje casi 5 horas sin detenerme. El GPS me llevó hasta un vecindario tranquilo, de esos donde todas las casas se parecen y hay árboles en cada esquina. Me estacioné frente a una casa color crema. En el césped había una bicicleta infantil tirada, como si alguien la hubiera dejado ahí para volver enseguida. No sabía qué esperaba sentir, pero cuando el niño salió por la puerta, las piernas me fallaron. Era él. No biológicamente, pero sí en lo más profundo. Algo dentro de mí lo reconoció sin necesidad de pruebas. Elena salió detrás de él con una taza de café en la mano. Le hablaba con esa voz suave que usan las madres cuando todo parece estar en calma. Me quedé observándolos desde el auto, con lágrimas que no lograba detener. No quería asustarlos. No quería arruinarles la vida. Pero tampoco podía irme. Era como ver una versión de la vida que debería haber sido mía. Después de unos minutos, encendí el auto y me alejé. Me detuve a unas cuadras, temblando. Desde ahí abrí el correo y escribí un mensaje sin pensarlo demasiado. Soy la madre del niño que nació el mismo día que el tuyo en el hospital Saint Helena. Hay algo que necesito contarte. Es sobre tu hijo y sobre el mío. Lo envié antes de que el miedo me hiciera borrarlo. Pasaron 2 días sin respuesta. Cada vez que sonaba el teléfono sentía que el corazón se me detenía. Leo notó que estaba distinta y me preguntó si estaba enojada con él. Le dije que no, que nada tenía que ver con él, y lo abracé tan fuerte que terminó riéndose. Al tercer día, finalmente llegó la respuesta de Elena. Era breve y directa. Por favor, no vuelva a escribirme. Sé quién es usted. Déjenos en paz. Me quedé helada. ¿Cómo podía saber quién era yo? Esa noche Daniel me vio tan alterada que tuve que contarle lo del viaje. Se enfureció. Dijo que si ella sabía algo, probablemente mis padres también habían hablado con ella. Me pidió que no volviera a contactarla hasta hablar con un abogado, pero yo no podía quedarme quieta. Le escribí de nuevo, suplicándole que hablara conmigo una sola vez. Le prometí que no buscaba problemas legales, solo la verdad. No respondió. Días después, al ir a buscar a Leo a la escuela, noté un sedán gris estacionado frente a mi casa. Dentro había una mujer con gafas de sol. Al principio no la reconocí, pero cuando se bajó supe que era ella. Elena. Nos miramos durante unos segundos. No vi enojo en su rostro, vi miedo. Me pidió que habláramos en privado, lejos de Leo. Entramos a la sala. Me dijo que conocía el error desde hacía 2 años. El hospital la había contactado durante una revisión interna, le pidieron confidencialidad y ella aceptó. Decidió no buscarme porque su hijo, mi hijo biológico, ya me veía como una desconocida. Dijo que lo único que quería era que los niños no sufrieran.
Yo le respondí que podía entender muchas cosas, menos el silencio. Que tenía derecho a saber quién era mi hijo. Elena me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me contó que su hijo, Noah, tenía una cicatriz en la pierna que los médicos nunca supieron explicar. Dijo que a veces, cuando tenía fiebre, murmuraba mi nombre. No supe qué decir. Cuando se fue, sentí que algo dentro de mí se rompía de una forma definitiva. Ya no podía fingir normalidad. Ni con Daniel, ni con mis padres, ni conmigo misma. Tenía 2 hijos y, al mismo tiempo, ninguno. Y ahora alguien más sabía que ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Esa noche la casa nunca quedó en silencio. Aunque todo estaba apagado, escuchaba el reloj de la cocina, el viento afuera, la respiración de Leo en su cuarto. Todo me recordaba que el mundo seguía girando mientras mi vida se deshacía en pedazos. Daniel no me habló durante horas. No era enojo, era miedo. Miedo de lo que vendría después. Los dos sabíamos que, si esta historia salía a la luz, nada volvería a ser igual. Ni para nosotros, ni para Leo, ni para Noah. Al día siguiente, Elena volvió a escribirme. Esta vez su mensaje era más largo. Decía que había pensado en nuestra conversación, que no quería ocultarnos nada, pero que tampoco podía perder a su hijo. Que si yo estaba dispuesta a hablar con calma, podía contarme lo que el hospital le había dicho. Nos encontramos esa misma tarde en un parque, lejos de las casas y lejos de los niños. Llegó puntual, con el rostro cansado, como si tampoco hubiera dormido en días. Me contó que el hospital había realizado una auditoría interna después de que una enfermera confesara, años más tarde, que hubo un error administrativo con 2 recién nacidos. No dio detalles, solo dijo que una de las familias nunca fue notificada. La enfermera renunció poco después y desapareció. A Elena la llamó el hospital para decirle que podían haber ocurrido irregularidades con el nacimiento de su hijo, pero que el caso estaba cerrado legalmente. Ella pidió una prueba genética para confirmar sus sospechas. El resultado fue el mismo que yo temía. Noah no era su hijo biológico. Me confesó que muchas veces quiso buscarme, pero su esposo se negó. Tenía miedo de perderlo todo, de que su hijo dejara de verlos como sus padres. Yo escuchaba sin poder mirarla a los ojos. Todo sonaba absurdo, al mismo tiempo, terriblemente real. Le pregunté por qué había decidido contactarme ahora. Dijo que después de leer mis mensajes sintió que ya no podía seguir callando. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, las dos con las manos temblando. Me contó que Noah estaba bien, que era un niño dulce e inteligente, pero que últimamente tenía pesadillas con una mujer que lo llamaba por su nombre en un hospital. Casi me desmoroné. Le pregunté si podía verlo. No para reclamar nada, solo para saber que estaba bien. Elena me dijo que lo pensaría, que necesitaba tiempo y que, por favor, no intentara contactarlo directamente. Acepté. No quería asustar al niño. De regreso a casa, Daniel me preguntó si estaba segura de lo que estaba haciendo. Dijo que no quería que Leo creciera pensando que lo iban a cambiar por otro. Le prometí que nunca permitiría que eso pasara, aunque en el fondo sentía que ya lo había lastimado sin querer. Esa noche mi mamá me llamó. No la había visto desde nuestra última pelea. Su voz sonaba débil, distinta. Dijo que había oído que yo estaba removiendo el pasado y que eso solo iba a destruirnos. Le pedí que me dijera toda la verdad. Por primera vez no lloró ni se justificó. Solo dijo: tu verdadero hijo estuvo en mis brazos. Lo vi, pero no era tuyo. No podía dejar que lo perdieras también. No entendí lo que quiso decir. Le pedí que me lo explicara, pero colgó. Volví a llamar varias veces. No respondió. A la mañana siguiente fui directo a la casa de mi madre. Toqué el timbre varias veces, pero no abrió nadie. El auto de mi papá tampoco estaba. Justo cuando estaba por irme, vi un sobre apoyado en la puerta, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí ahí mismo. Dentro había una carta. Pocas líneas, letra conocida. Decía: no fue un error, fue una decisión. El hospital quería cambiar a los bebés, pero no lo permití. El tuyo estaba enfermo. Yo no iba a dejar que te lo quitaran. Perdóname. Mamá. La carta se me resbaló de las manos. Enfermo. Esa palabra se quedó flotando en mi cabeza. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Mi hijo había muerto o seguía vivo en algún lugar? En ese momento entendí algo que me dejó helada, lo que durante años creí que había sido un error, quizá nunca lo fue. Tal vez fue una decisión consciente de mi madre. Y si eso era cierto, entonces había una parte de esta historia que nadie más conocía, el verdadero comienzo de todo. Leí esa carta una y otra vez hasta que el papel terminó arrugado entre mis dedos. No fue un error, fue una decisión. Esas palabras me atravesaban el pecho. No lograba entender cómo mi madre había sido capaz de decidir algo así, de cambiar un bebé por otro. Sin pensarlo más, fui a la casa de mi padre. Estaba solo. Cuando me abrió la puerta, me miró con una mezcla de culpa y agotamiento. Le mostré la carta sin decir una palabra. Pasaron varios segundos antes de que reaccionara. Finalmente se sentó, se pasó la mano por la cara y dijo que ya era hora de contarme toda la verdad. Me explicó que la noche del parto hubo complicaciones. Yo estaba inconsciente. Según él, los médicos les dijeron que el bebé había nacido con un problema respiratorio grave y que probablemente no sobreviviría. Dijo que mi madre perdió el control, que gritaba, que se negaba a aceptar la idea de perderlo. Cuando una enfermera salió de la habitación con el bebé, ella la siguió. Minutos después regresó con otro recién nacido en brazos, diciendo que todo estaba bien. Mi padre juró que intentó detenerla, que le dijo que ese no era nuestro hijo. Pero ella le rogó que no dijera nada, que dejara que el hospital creyera que todo estaba en orden, que si todos fingían que nada había pasado podríamos tener una vida normal.
Escuchar eso me dejó sin aire. Le pregunté qué había pasado con mi hijo, con el verdadero. Bajó la mirada. Me dijo que los médicos se lo entregaron a la otra familia, los Carter, porque creían que era suyo. Mi madre aprovechó la confusión para llevarse al otro bebé a casa. Ella lo amó como si fuera tuyo desde el primer día, dijo. Pensó que te estaba salvando. Sentí una mezcla de náusea y furia. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. Respondió que una vez lo intentó, cuando Leo tenía 3 años, pero que mi madre le juró que si hablaba lo perdería todo, que yo nunca lo entendería. Salí de esa casa sin mirar atrás. Desde el auto llamé a Elena y le conté todo lo que mi padre me había dicho, palabra por palabra. Ella guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo que eso explicaba por qué el hospital siempre se había negado a entregarle copias completas de los registros neonatales, que alguien había manipulado los archivos. Decidimos que ya no podíamos seguir solas. Era momento de hablar con un abogado juntas, no para demandar, sino para entender qué había pasado legalmente esa noche. Mientras tanto, Daniel estaba cada vez más preocupado por Leo. Dijo que había notado cambios en él, pesadillas, poco apetito, preguntas raras. Una noche lo escuchó murmurar mientras dormía, no quiero que me cambien. Sentí que el corazón se me partía. No sabíamos cómo se había enterado, pero algo en casa lo estaba afectando. Intenté hablar con él con cuidado. Le pregunté si alguien le había dicho algo extraño. Me respondió que había escuchado a su abuela decir, ella no te va a perder. No entendía a qué se refería. Mi madre había hablado con él. La llamé una y otra vez. No respondió. Le dejé mensajes pidiéndole que no se acercara a Leo hasta que todo estuviera claro. 2 días después recibí un correo sin remitente. Decía solo. No destruyas lo que construiste. No busques más. Adjunta había una foto borrosa de Leo saliendo de la escuela. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Corrí a su cuarto para asegurarme de que estaba bien. Estaba jugando tranquilo, pero mi cuerpo no dejaba de temblar. Daniel llamó a la policía, pero sin un remitente claro ni una amenaza directa, poco podían hacer. Por primera vez sentí miedo de verdad. No solo por lo que podía descubrir, sino por lo que alguien estaba dispuesto a hacer para que no lo hiciera. Esa noche Elena me llamó llorando. Me dijo que alguien había ido a su casa y le había dejado una carta igual a la mía, con la misma letra. Dentro solo había una frase. Déjalo en paz. Él pertenece donde está. Esa persona sabía todo. Sabía dónde vivíamos, quiénes éramos, y ahora se movía entre nuestras vidas como si todavía tuviera poder sobre nosotras. No sabía si era mi madre, alguien del hospital o alguien más, pero ya estaba claro que esto no era solo un intercambio de bebés. Era algo planeado. Y aún no había terminado. Daniel insistió en que nos fuéramos de la casa por unos días. Dijo que no se sentía seguro, que alguien nos estaba observando. Al principio no quise creerlo, pero cuando salí al patio y vi marcas recientes de llantas en la entrada, y supe que no eran de nuestro auto, acepté sin discutir. Nos fuimos a un hotel en las afueras de la ciudad. Leo pensó que era una especie de vacaciones improvisadas y se emocionó, sin notar la tensión entre nosotros. Yo trataba de sonreírle, pero cada vez que me miraba con esos ojos llenos de confianza, sentía una punzada en el pecho. Mientras Daniel dormía, le escribí a Elena para preguntarle si había guardado la carta que le dejaron. Me dijo que sí, que se la había llevado a un amigo suyo que trabajaba en la policía local y que me avisaría si descubrían algo. Pasaron 3 días sin noticias. Luego, una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y escuché la voz de un hombre. Dijo que había trabajado en el hospital Saint Helena en aquella época y que había visto mi nombre en la investigación que Elena y yo intentábamos reabrir. Hablaba rápido, nervioso. Me dijo que lo que ocurrió con los bebés no fue un simple error. Que alguien había dado la orden de intercambiarlos para evitar que se hiciera público un detalle médico sobre uno de ellos. Antes de que pudiera preguntarle más, colgó. Intenté devolver la llamada, pero el número ya no existía. No dormí en toda la noche. Pensaba una y otra vez en las palabras de mi madre, tu hijo estaba enfermo. Si el hospital había hecho algo para ocultar eso, tal vez no se trataba de una enfermedad común. Tal vez era algo que podían haber evitado. A la mañana siguiente, Elena me mandó un mensaje. El contacto de Elena dentro de la policía logró algo que no esperábamos, una copia antigua de un informe médico que llevaba años archivado. El documento hablaba de un caso de confusión neonatal que involucraba a 2 familias, aunque los nombres estaban cuidadosamente tachados. Lo que más me perturbó fue una anotación escrita al margen, intercambio autorizado por solicitud familiar. Caso cerrado por confidencialidad. Esa frase se me quedó grabada. La leí una y otra vez, tratando de asimilar lo que significaba. No había dudas, alguien, casi con seguridad mi madre, había firmado un documento pidiendo que el cambio se realizara. El hospital no había actuado por su cuenta. Intenté llamar a mi padre, pero no contestó. Fui hasta su casa y tampoco estaba. La puerta cerrada, las luces apagadas. Al mirar por la ventana noté algo extraño, faltaban varios cuadros de la pared y algunos papeles del escritorio ya no estaban. Daniel me pidió que no lo enfrentara sola, pero ya había cruzado ese límite hacía rato. A la tarde siguiente llegó otro mensaje de Elena. Era una foto tomada frente a su casa. En ella aparecía mi padre, parado en la vereda, mirando hacia la ventana. Elena me explicó que no se acercó, que solo estuvo allí unos minutos y después se fue. No entendía nada. ¿Por qué ir a verla a ella y no a mí? Decidí llamarlo una última vez. Esta vez atendió. Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Le pregunté qué hacía en la casa de Elena. Me dijo que necesitaba asegurarse de que ella no destruyera lo poco que quedaba. No explicó a qué se refería.
Entonces le pregunté directamente si era cierto lo del intercambio autorizado. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Después dijo algo que me dejó sin aire. Tu madre no actuó sola. Yo también firmé. Sentí que el mundo se me venía encima. Le grité que me dijera por qué. Me explicó que mi bebé había nacido con una condición genética que, según los médicos, lo haría sufrir toda la vida. Dijo que mi madre no soportó la idea de verme pasar por eso y que, cuando una enfermera sugirió una solución discreta, ellos aceptaron. Solo queríamos protegerte, repetía una y otra vez. No sabíamos que el otro niño iba a vivir. No sabíamos que esto se descubriría. Colgué. No podía escucharlo más. Daniel me abrazó mientras yo lloraba sin poder respirar. Todo lo que durante años interpreté como amor, sacrificio o incluso un error trágico, había sido una decisión fría y consciente. Mi hijo biológico estaba vivo, creciendo con otra familia. El niño que yo crié había sido parte de un acuerdo que jamás debió existir. Y mis padres me habían mentido durante 7 años, mirándome a los ojos todos los días. Esa misma noche Elena me escribió otra vez. Me dijo que no había empezado a hacer preguntas. Que le había contado que soñaba conmigo y que quería conocerme. Ese mensaje me dejó paralizada. Quiere conocerte. Lo leí varias veces, incapaz de procesarlo. Daniel me miraba en silencio, esperando que dijera algo, pero no podía ni mover los labios. Le pregunté a Elena si estaba segura, si realmente había salido de Noah. Me dijo que sí. Que llevaba semanas preguntando por mí, incluso antes de que ella me contactara. Le había dicho que soñaba con una mujer que le cantaba mientras estaba acostado en una cama blanca. Yo solía cantar en el hospital. Lo recuerdo vagamente, entre el cansancio y el dolor, con la voz rota tratando de mantenerme despierta. Sentí como el pecho se me cerraba. Elena me propuso encontrarnos en un lugar neutro, sin decirles todavía toda la verdad a los niños. Solo un encuentro casual para ver cómo reaccionaban. Acepté. No podía negarme. Elegimos un parque al norte de la ciudad. Era sábado, hacía sol y estaba lleno de familias. Llegué antes. Daniel quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara en el auto, cerca, observando. No quería que nada se sintiera forzado. Vi a Elena llegar con Noah. El niño venía en bicicleta, riéndose, con el casco un poco torcido. Cuando me vio, no pareció sorprendido. Me miró como si ya me conociera. Se acercó y, sin decir nada, me abrazó. Fue un momento extraño, natural y al mismo tiempo devastador. Olía a jabón infantil, su piel estaba tibia, y ese abrazo me partió en dos. Elena se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Pasamos casi 1 hora juntos, jugando y hablando de cosas simples, dibujos animados, juguetes, el perro que querían tener algún día. Leo no estaba allí. No quise exponerlo todavía. Pero mientras escuchaba a Noah, sentía que estaba oyendo un eco familiar. Había gestos, expresiones, risas que reconocía sin haberlas vivido. Cuando se fueron, Elena me dijo que quería hacer las cosas despacio, que no quería romper a ninguno de los niños. Le prometí que no iba a forzar nada. Aún así, mientras los veía alejarse, supe que ya nada podía detener lo que venía. Esa noche, al volver al hotel, encontré el buzón lleno de mensajes de mi padre. No los escuché. No quería oír su voz. Solo podía pensar en Noah, en su sonrisa, en su forma de hablar. Al día siguiente recibí una llamada del número de la clínica donde había nacido Alex. Una mujer me pidió que fuera en persona. Dijo que había aparecido un documento antiguo que necesitaba mi firma para una investigación pendiente. Fui sola. No se lo dije a Daniel. Tenía la esperanza de encontrar más respuestas. Al llegar, la recepcionista me entregó un sobre cerrado con mi nombre. No había ningún documento que firmar. Dentro solo había una copia amarillenta del registro de parto. En el margen, escrita a mano, había una nota. La verdad no está en los bebés, sino en lo que se perdió antes. No entendía a qué se refería. Salí al auto, revisé el documento con más atención y entonces lo vi. El peso del bebé que figuraba como mío no coincidía con el que recordaba. Tampoco la hora del nacimiento. Todo estaba alterado. Esa noche Elena me llamó llorando. Me dijo que alguien había entrado a su garaje y que la caja donde guardaba los documentos del caso había desaparecido. No se llevaron nada más. Solo eso. No supe qué hacer. Le pedí que se fuera con Noah a un lugar seguro. Después llamé a Daniel y le conté todo. Me dijo que esto ya no era solo un error del pasado, que alguien estaba intentando enterrar la verdad otra vez. Entonces recordé algo que mi padre había dicho casi sin darse cuenta, no sabíamos que el otro niño iba a vivir. No era una forma de hablar. Era literal. Había un tercer bebé. Uno que ninguno de nosotros conocía. Y si eso era cierto, entonces toda esta historia, el intercambio, las mentiras, las cartas, era solo una parte de algo mucho más oscuro. No podía dejar de pensar en esa frase. Había un tercer bebé. La idea me parecía tan absurda que al principio intenté descartarla. Un tercer bebé sonaba imposible, casi una exageración nacida del cansancio y el miedo. Pero cuanto más repasaba los detalles, más sentido cobraba todo. Las horas de nacimiento modificadas, los pesos que no coincidían, las anotaciones tachadas en los registros. Nada encajaba del todo. Nada había encajado nunca. Daniel insistía en llamar a la policía, pero ¿cómo explicar algo así? ¿Cómo denunciar una verdad que ni siquiera nosotros entendíamos por completo? Le pedí tiempo. Unos días. Necesitaba confirmar las cosas por mí misma antes de involucrar a nadie más. Revisé los archivos digitales del hospital, los pocos que aún eran de acceso público. Después de horas buscando, encontré una lista de nacimientos del mismo día.
3 registros. Child X, Child Y, Child Z. Uno llevaba mi apellido. Otro, el de los Carter. El tercero figuraba como anónimo confidencial. No había nombre de madre, solo un código interno. Sentí un escalofrío. Decidí localizar al hombre que me había llamado desde el número desconocido, el que dijo haber trabajado en el hospital. Busqué el número en línea y encontré un rastro. Pertenecía a un antiguo enfermero llamado Thomas Grant, jubilado desde hacía años y viviendo en un pequeño pueblo al norte del estado. Daniel dijo que estaba loca si pensaba ir sola, así que fuimos juntos. El viaje duró casi 3 horas. El lugar era modesto, una casa de madera rodeada de árboles. Thomas abrió la puerta sin sorpresa, como si nos hubiera estado esperando. Le dije quién era. Asintió lentamente, con una tristeza que me heló la sangre. Dijo que me había llamado porque su conciencia ya no lo dejaba dormir. Según él, aquella noche hubo 3 partos casi simultáneos. 2 bebés nacieron sanos. El tercero presentó graves complicaciones respiratorias y fue llevado a una unidad especial. Pero esa misma noche hubo un corte de energía que provocó una falla en el sistema. Las etiquetas se mezclaron. Cuando intentaron corregir el error, las familias ya habían visto a los bebés y las pulseras no coincidían con los nombres originales. Alguien decidió no corregirlo, dijo. Recibimos una orden. No fue oficial, pero fue clara. Le pregunté quién había dado esa orden. Thomas respiró hondo. Dijo que una mujer insistió en que el intercambio debía quedarse como estaba. Usó un pase temporal para ingresar. No era personal del hospital. En la credencial figuraba el nombre de mi madre. Mi madre había entrado sin autorización esa noche. Thomas añadió algo más. Hubo otro bebé. El que no quedó registrado. Lo sacaron por otra puerta. Horas después, en una ambulancia privada. Nunca supo qué ocurrió con él. Le pregunté si ese bebé había sobrevivido. Bajó la mirada. Dijo que, hasta donde sabía, fue trasladado a una clínica privada en Riverview. Después, los registros desaparecieron. Salimos de esa casa sin decir una palabra. Daniel manejaba con las manos tensas sobre el volante. Finalmente me miró y dijo algo que ya sabía, pero que escuchar en voz alta fue devastador. Mis padres no solo habían mentido. Habían cometido un crimen. De regreso al hotel, Elena me llamó. Su voz estaba alterada. Me dijo que no había recibido una carta dirigida a su mamá verdadera. No era de mi letra ni de la suya. Dentro había una fotografía en blanco y negro, 3 bebés en cunas distintas, con etiquetas visibles. En una se leía mi apellido. En otra, el de los Carter. La tercera etiqueta estaba rota. Elena estaba aterrada. Le pedí que entregara la carta a la policía, pero antes le pedí que me enviara una copia de la foto. Cuando la vi con atención, noté algo más. En una esquina había un pequeño sello, CR. Las iniciales de Margaret. Llamé a su número. Estaba desconectado. Busqué su dirección y fui hasta su casa. El buzón estaba lleno, las ventanas cerradas. Un vecino me dijo que no la veía desde hacía semanas. Volví al auto temblando. Le mostré la foto a Daniel y le conté lo del sello. Intentó tranquilizarme, pero los dos sabíamos lo que significaba. Margaret no había sido solo una vecina curiosa. Había estado involucrada desde el principio. Y si seguía viva, o si alguien estaba usando su nombre, entonces lo que mis padres hicieron no fue un acto desesperado, sino parte de algo cuidadosamente planeado. Algo que todavía se movía entre nosotros. Esa noche casi no hablé. Sentía la mente saturada. Mi madre, el hospital, Margaret, los bebés. Nada era aislado. Todo se conectaba y regresaba al mismo punto. Alguien había decidido qué vida iba a vivir cada niño. Daniel dormía con el celular en la mano, temiendo otra llamada. Yo me levanté en silencio, abrí la laptop y volví a mirar la foto. La etiqueta rota dejaba ver un número parcial, 17B09. Lo busqué en foros médicos antiguos y en bases de datos del condado. Después de horas apareció una coincidencia, un expediente cerrado bajo el nombre Proyecto OR 23X. No era público, pero encontré un resumen archivado por un periodista local. Mencionaba un programa experimental de neonatología del mismo hospital, financiado por una organización privada, Orion Research Foundation. En la lista de donantes había un nombre que me hizo temblar, Margarine Reed. Margaret no era solo una vecina. Era la fundadora de esa organización. El artículo decía que la fundación se disolvió tras una investigación por manipulación de registros médicos. Nunca se presentaron cargos. 2 familias se negaron a declarar. Mi apellido aparecía tachado. Cerré la laptop y me quedé mirando la oscuridad. Todo lo que Margaret me había dicho, las advertencias, los rumores, el supuesto error, no eran fragmentos sueltos. Me estaba guiando. Paso a paso. Quería que yo llegara sola a esta verdad. A la mañana siguiente, Elena me llamó. Sonaba desesperada. Dijo que alguien había dejado una caja frente a su puerta. Dentro había un sobre con mi nombre y una nota para ella que decía: ella necesita ver lo que empezó. Manejé hasta Boulder lo más rápido que pude. Elena me esperaba en la cocina, la caja abierta sobre la mesa. Había carpetas médicas, fotos antiguas y un cuaderno con el logotipo de Orion Research Foundation. Lo abrí. En la primera página había una lista de bebés numerados. 3 nombres estaban marcados con lápiz rojo. Alex Moore. Noah Carter. El tercero estaba en blanco. Las páginas siguientes detallaban comparaciones genéticas, evaluaciones neurológicas y una frase escrita a mano que me dejó helada. Sujeto 3 trasladado fuera del programa. Condición estable. Localización reservada.
Daniel me miró con el rostro completamente pálido. Eso suena a tráfico de personas, dijo al fin. Elena no podía dejar de llorar. Yo revisé las fechas una y otra vez. Todo coincidía con la noche de los nacimientos. Mi madre y Margaret habían participado de alguna forma en ese programa. Tal vez creyeron que estaban ayudando, tal vez solo encubrieron algo más grande, pero lo cierto era que alguien había manipulado registros, intercambiado bebés, y desaparecido a uno. Esa noche, ya de regreso en el hotel, recibí una llamada desde un número bloqueado. Contesté con la voz temblorosa. Una mujer habló con absoluta calma. No sigas buscando. No todos sobrevivieron, y algunos preferimos olvidar. Le pregunté quién era. Solo respondió. Margaret no murió, pero ya no es quien recuerdas. Y cortó. Le conté todo a Daniel. Me dijo que teníamos que sacar a Leo del país por unos días, por seguridad. Acepté, aunque me partía el alma. Mientras hacía las maletas, encontré algo en el bolsillo de su chaqueta, una hoja doblada. Era una impresión del registro del proyecto OR 23X. En la parte inferior, alguien había escrito con tinta azul. Si encuentras al Experiment Z, no lo reclames. Él no es tu hijo. El papel estaba recién impreso. Yo no lo había sacado. Le pregunté a Daniel dónde lo había conseguido. Dijo que no sabía de qué hablaba, pero su voz tembló. Lo miré a los ojos y, por primera vez, no supe si podía confiar en él. No lo enfrenté de inmediato. Me limité a observarlo mientras guardaba las maletas, fingiendo que no había visto nada. Daniel siempre había sido estable, racional. Pero esa noche había algo distinto en su mirada. Se movía con una calma demasiado precisa, como si ya supiera lo que iba a pasar. Cuando Leo se durmió, me acerqué al escritorio. ¿De dónde sacaste el documento? Le pregunté. No respondió enseguida. Finalmente dijo que era mejor dejar las cosas como estaban. Sentí un escalofrío. ¿Lo encontré en tu chaqueta?, insistí. Negó con la cabeza, pero no parecía sorprendido. ¿Por qué tienes miedo de que siga buscando? Le pregunté. No es miedo, dijo. Es que hay cosas que no puedes controlar. Su tono me heló. Di un paso atrás. Entonces añadió. Tu madre no fue la única que firmó esos papeles. Por un segundo no entendí. Luego lo hice. ¿Tú sabías? Le grité. Bajó la mirada. Dijo que no desde el principio, pero que lo había descubierto meses atrás. Cuando empezó a investigar mis archivos médicos, intentando entender la desaparición de mis padres tras el parto, encontró referencias al proyecto OR 23X. Se los entregó a un contacto suyo, un periodista. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, con la voz rota. Porque pensé que era un experimento fallido. Nada más. No quería destruirte. Me quedé sin palabras. No sabía si odiarlo o abrazarlo. Por primera vez en semanas me sentí completamente sola. Esa noche casi no dormimos. A la mañana siguiente, Elena llamó otra vez. Dijo que había hablado con una enfermera jubilada que trabajó bajo las órdenes de Margaret. La mujer le contó que el tercer bebé fue retirado del hospital con autorización legal, registrado como parte de un programa de investigación genética. Fue entregado a una familia privada vinculada a la fundación. El nombre del responsable administrativo figuraba en los documentos. Daniel Moore. Sentí un vacío en el estómago. ¿Puedes repetir el nombre? Le pedí. Lo repitió. Era el mismo apellido que el mío. El mismo que el de mi esposo. Colgué sin decir nada. Daniel me miraba desde el otro lado de la habitación, como si supiera exactamente lo que Elena había dicho. Le mostré el teléfono. No lo negó. Dijo que antes de conocerme había trabajado en una firma que gestionaba subvenciones para proyectos médicos. Orion Research fue uno de sus primeros clientes. Aseguró que nunca imaginó que el proyecto siguiera activo ni que los nombres falsos fueran personas reales. Cuando entendí la conexión entre tu madre y Margaret, supe que tú eras una pieza del experimento, admitió. ¿Te casaste conmigo por eso? Pregunté, sintiendo que las piernas me fallaban. No, respondió demasiado rápido. Te lo juro. No supe si creerle. Pasé el resto del día en silencio con Leo. Lo veía jugar, reír, pedirme ayuda con un rompecabezas. Cada mirada me dolía. No sabía si el hombre que lo había criado conmigo había sido parte de todo desde antes. Esa noche, mientras Daniel dormía, abrí su maletín. Dentro había un sobre con un logotipo que ya conocía, Orion Research Foundation. La carta tenía fecha de hacía 2 semanas. Señor Moore, agradecemos su cooperación continua. El Experiment Z ha sido localizado. Seguiremos el protocolo acordado. No contacte a la madre. La dirección era la nuestra. Nunca vi llegar ese sobre. No dormí. Esperé a que amaneciera. Cuando Daniel despertó, le pedí la verdad completa. No me la dio. Lo que estás buscando ya no es un niño, dijo. Y no deberías verlo. Lo dejé hablando solo. Tomé las llaves del auto y salí del hotel. En mi libreta tenía anotado el número del archivo del Experiment Z. No sabía dónde me llevaría, pero una cosa era segura, ya no buscaba solo a mi hijo. Buscaba la verdad que todos habían construido alrededor de nosotros. Y esta vez, nadie iba a detenerme. Conduje durante horas, sin rumbo, con la libreta abierta en el asiento del copiloto. El código 17B09 era lo único claro en medio del caos. Cada kilómetro que me alejaba del hotel me hacía sentir que volvía a respirar. El código me llevó a un edificio que aún existía, Orion Medical Institute, en las afueras de Riverview.
La fachada era nueva, pero los registros municipales lo señalaban como una reconstrucción parcial del antiguo centro de investigación, de la fundación. Me estacioné a una cuadra y observé. No estaba abandonado. Había luces encendidas, seguridad privada, autos oficiales. Parecía un hospital. O al menos quería parecerlo. Sabía que no podía entrar sola. Llamé a Elena y le conté todo, rápido, sin adornos. No dudó. Salgo en cuanto deje a Noah con una amiga, dijo. Colgué mirando el edificio. La verdad estaba ahí dentro. Y estaba a punto de salir a la luz. Mientras esperaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocía. No tomes el ascensor. Planta baja, puerta este. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. ¿Quién podía saber que yo estaba allí? Miré a mi alrededor, pero el lugar estaba desierto. Quise dar la vuelta y marcharme, pero algo dentro de mí insistía en avanzar. Si el Experiment Z existía, si ese bebé seguía con vida, alguien debía tenerlo. Y si ese alguien estaba vigilándome, eso significaba que la historia todavía no había terminado. Caminé hacia la puerta indicada. Estaba entreabierta, y al empujarla un poco, se abrió un pasillo iluminado con luz blanca y un fuerte olor a desinfectante. No había ni un alma a la vista. Cada paso hacía que mi corazón latiera con fuerza, golpeando contra mi pecho. De pronto, escuché pasos más adelante. Una mujer apareció, vestida con bata médica, y me miró directamente, sin sorpresa alguna. Sabía que vendrías, dijo. Su rostro me resultaba familiar, pero no lograba ubicarla. Me pidió que la siguiera y caminamos por un pasillo estrecho hasta llegar a una habitación pequeña, con un escritorio y varias cajas de archivo. Abrió una de ellas y me mostró una carpeta con mi nombre. Dentro, había una hoja en la que se leía, sujeto 3. Condición estable. Observación finalizada. La fecha apenas tenía unos meses. ¿Dónde está? Pregunté, con la voz temblorosa. Ya no está aquí, respondió, tranquila, casi amable. Lo trasladamos cuando cerramos el programa. ¿Quién eres? Trabajé con tu madre, contestó. Ella no sabía todo. Ninguna de ustedes lo sabía. Me explicó que aquel proyecto estudiaba patrones genéticos que predisponían a ciertas enfermedades neurológicas. Que los intercambios de bebés habían sido un intento de controlar las variables familiares y proteger a los sujetos del estudio. Que yo y los Carter fuimos elegidos por compatibilidad genética. No sabía si llorar, reír o gritar. Solo acerté a decir. Esto es monstruoso. No discutió. En cambio, me entregó otra hoja, una fotografía reciente de un laboratorio. En ella aparecía un joven, ya no un niño, mirando a la cámara. Tendría unos 12 o 13 años. Apenas logré susurrar. ¿Él es el Experiment Z? Sí, respondió. Y lleva tu sangre. Un vértigo me atravesó, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Dónde está? Bajo custodia de la fundación. Nadie puede acercarse. Intenté tomar la foto, pero antes de que pudiera, sonó una alarma. Luces rojas comenzaron a parpadear en todo el pasillo. La mujer me empujó hacia la salida. Ve. Si te ven aquí, no saldrás. Corrí sin mirar atrás. Al llegar al auto, Elena estaba allí, esperándome. Me vio temblando, la foto en la mano. La tomó y la estudió en silencio. ¿Quién es? Preguntó. Mi hijo, dije, pero no el que imaginábamos. Regresamos por la carretera sin decir una palabra. Yo no podía dejar de pensar en la mirada del niño de la foto, una mezcla de tristeza y lucidez que no correspondía a su edad. Esa noche, en el hotel, Daniel me llamó. Dijo que sabía que había ido al instituto y que ya no podía protegerme. Antes de que pudiera reaccionar, agregó algo que me dejó helada. No sigas buscándolo. No está enfermo. Está entrenado. El teléfono se cortó. Me quedé con la foto en las manos, contemplando el rostro del niño, como si supiera que lo había encontrado demasiado tarde. Durante 2 días no hablé con nadie. Me encerré en la habitación del hotel, con las cortinas corridas, observando su mirada una y otra vez. Tenía mis rasgos, la mandíbula, la forma de los ojos, incluso un pequeño lunar en el cuello como el mío. Pero esa mirada no era la de un niño perdido, era la de alguien que sabía demasiado. Elena me rogó que nos fuéramos, que pensara en Leo, pero no pude. Sentía que si me detenía, si dejaba pasar un solo día más, todo desaparecería otra vez. El tercer hijo, el que todos habían intentado borrar, el que según Daniel estaba entrenado, ¿entrenado para qué? Al amanecer, decidí ir sola. Daniel me llamó varias veces, no respondí. Solo llevé la foto, el número del expediente y el sobre que había tomado del instituto. Elena quería acompañarme, pero le pedí que se quedara con Noah y Ethan. Al menos ellos estarían a salvo si algo salía mal. El sobre tenía una dirección escrita a mano, sin remitente, una instalación en las montañas, a 1 hora de Rieview. Conducir hasta allí se sintió como avanzar hacia un destino que me estaba esperando desde siempre. No había letrero ni portón visible, solo una cerca metálica y un guardia. Le mostré el papel, dudó, pero me dejó pasar. El camino ascendía entre pinos hasta un edificio gris y silencioso. Dentro, el olor a limpieza y metal era intenso. Una enfermera me recibió. Lo esperaba, dijo, simplemente. Me condujo por un pasillo largo hasta una sala con ventanales. Detrás de un vidrio, estaba él. Más alto que en la foto, delgado, con cabello oscuro y la mirada fija en algo que yo no podía ver. Me quedé paralizada. ¿Él sabe quién soy? Pregunté. No con palabras, respondió ella, pero lo siente. El niño giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron.
Fue un instante, pero suficiente. Me acerqué al vidrio y puse la mano sobre él, él hizo lo mismo. La enfermera me advirtió que no podía quedarme mucho, su rutina no debía interrumpirse. ¿Qué tipo de rutina? Pregunté. Evaluaciones cognitivas. Adaptación, contestó, con voz seca. Entonces entendí que lo que Daniel había dicho era cierto, lo estaban moldeando, estudiando. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando salí, respirar me dolía. Al llegar al auto, Daniel me esperaba. No discutimos. Solo dijo. No puedes sacarlo de ahí. No legalmente. Si lo intentas, te destruirán. ¿Por qué estás tan seguro? Pregunté. Porque lo firmé, dijo. Lo entregué a esa fundación antes de saber quién eras. No tuve fuerzas para gritar. Solo lo empujé y subí al auto. En el hotel, Ian dormía mientras Elena leía en silencio a su lado. Me senté junto a él, y su respiración tranquila era lo único que me anclaba al mundo real. Decidí que esa sería la última vez que intentaría comprender lo que mis padres y Daniel habían hecho. No buscaría más archivos ni nombres, no pondría a Ian en riesgo. Esa noche, antes de apagar la luz, escuché un golpecito en la puerta. Abrí y no había nadie. Solo un sobre en el suelo, sin remitente, con una hoja escrita a mano. El programa ha terminado. El Experiment Z pregunta por ti. No había firma, pero en la esquina del papel aparecía un sello que reconocí al instante, el mismo que había visto en la foto de los bebés, con las iniciales CR, Margaret. Por primera vez en semanas, no sentí miedo, en su lugar, me invadió una calma extraña, casi irreal. Guardé la carta, apagué la luz y me recosté junto a mi hijo. Afuera, todo seguía en silencio, pero yo sabía, con una certeza que me erizaba la piel, que nada de aquello había terminado de verdad.